Hola, buenos días a todos. Es un placer para mí y mis colegas Guilherme y Catalina estar hoy con ustedes en este webinar sobre la Directiva de debida diligencia de sostenibilidad de la Unión Europea y las expectativas y pasos que las empresas exportadoras de Latinoamérica deberían estar implementando para poder responder a estos nuevos requerimientos del mercado. Vamos a estar aquí por una hora. Por favor, en el chat del GoToWebinar, ustedes tienen la opción de enviar sus preguntas para los panelistas, así que en la medida en que las vayan teniendo, por favor, usen la sección de preguntas en GoToWebinar, en el panel de control de GoToWebinar. Antes de empezar, pues primero, muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Todos ustedes van a estar en silencio durante todo el webinar, pueden interactuar con otros participantes o con los panelistas a través del chat y enviar sus preguntas, como les decía hace un momento, a través de la sección de preguntas. Vamos a tener un par de momentos de encuestas con ustedes, así que también verán que se les activa esa opción para participar en las encuestas y vamos a grabar este webinar y luego les compartiremos la grabación del mismo por correo electrónico. Bueno, ¿quién nos acompaña o quién nos acompaña el día de hoy? Primero voy a presentarme yo. Soy Marcela Romero, soy directora para LRQA en el equipo de Advisory en los temas de sostenibilidad. Estoy a cargo de toda la región de Latinoamérica y me acompañan hoy Guilherme Amado, es nuestro director asociado responsable de Brasil, y Catarina Girón, nuestra directora asociada responsable de los países en Hispanoamérica. Los tres trabajamos en la región con clientes de todas las industrias y países para apoyar el desarrollo de sus programas de abastecimiento responsable y debida diligencia social y ambiental en línea con normas y estándares internacionales. Así que estamos todos muy felices de estar aquí con ustedes. Vamos a iniciar primero con un poquito como hablando del contexto, por qué estamos aquí y cuáles son los motivos que llevan a tener esta discusión sobre debida diligencia. Seguramente pues ustedes están informados obviamente de la regulación europea sobre debida diligencia en sostenibilidad, que fue recientemente aprobada en la Unión Europea, pero esta no es la única regulación de debida diligencia a nivel global. En los últimos 2 a 3 años hemos visto una multiplicación de este tipo de regulaciones en diferentes mercados que son importantes o claves para las empresas en Latinoamérica, en los commodities, pues particularmente agroindustriales, que son uno de los principales productos de exportación de nuestra región. Entonces tenemos regulaciones en Europa, que además de la directiva de debida diligencia, pues incluye también la directiva en relación con deforestación, incluye también una regulación sobre trabajo forzoso que se empezó a discutir también este año, pero tenemos en otras geografías en Norteamérica, en Estados Unidos, Canadá y México también regulaciones relacionadas con debida diligencia de las cadenas de abastecimiento, particularmente en los temas de derechos humanos, y también regulaciones en Australia, por ejemplo, que pueden ser relevantes para nuestras empresas. Todas estas regulaciones lo que están buscando es asegurar un mejoramiento en el desempeño de las empresas en materia de sostenibilidad a través de diferentes enfoques. Hay algunas regulaciones que están impulsando a las empresas a hacer una divulgación estandarizada pública de sus resultados en materia de sostenibilidad y seguramente muchos de ustedes han oído de la directiva europea también de reporte corporativo en sostenibilidad.
Tenemos también diversas regulaciones en Reino Unido y Australia y Canadá sobre divulgaciones relacionadas con cómo las empresas están implementando debida diligencia y una gestión de los temas de trabajo forzoso o esclavitud moderna. Tenemos las regulaciones de debida diligencia que como tal lo que obligan es a las empresas a implementar los marcos de debida diligencia para identificar y abordar esos impactos potenciales o reales negativos en el medio ambiente y en los derechos humanos. Entonces, pues mencionamos la directiva de debida diligencia en sostenibilidad, la directiva relacionada con deforestación, pero también normas nacionales como la ley alemana de debida diligencia, que incluso se adoptó antes de la aprobación de la directiva europea sobre debida diligencia. Y tenemos otros tipos de regulaciones que son particularmente las regulaciones relacionadas con trabajo forzoso, particularmente, por ejemplo, en Estados Unidos, en donde estas regulaciones impiden o limitan el acceso al mercado de productos que no estén cumpliendo con determinados criterios en sostenibilidad, particularmente que no estén cumpliendo con el control de fenómenos como trabajo forzoso. Entonces, son diversas regulaciones que hoy en día pueden estar siendo implementadas por diversas jurisdicciones y esas jurisdicciones pues finalmente son los mercados de nuestras empresas y pueden estar generando señales también para la forma como hacemos negocios en Latinoamérica. Es muy importante tener en este contexto presente que América Latina en general es percibida como una zona de alto riesgo para el abastecimiento global, en las cadenas de abastecimiento global. La imagen que ustedes ven acá es una imagen de nuestra plataforma de inteligencia de riesgos en cadenas de abastecimiento que se llama EIQ. A través de EIQ nosotros monitoreamos los riesgos de abastecimiento en todos los países del mundo a través de auditorías que hacemos con nuestros equipos de evaluación de proveedores, pero también utilizando datos de fuentes externas. Los datos de estas fuentes externas, junto con los datos que recogemos a través de alrededor de 20,000 auditorías que hacemos al año, pues nos está arrojando este panorama de riesgos globales, en donde ustedes pueden ver que los países de América Latina pues aparecen muchos de ellos en un nivel de riesgo alto o nivel de riesgo medio e incluso vemos que geografías que antes se consideraban de bajo riesgo como los mismos Estados Unidos hoy en día están incrementando ese perfil de riesgo. Los riesgos que se perciben o que se identifican en estos países pues son riesgos asociados a trabajo infantil, trabajo forzoso, riesgos asociados a libertad de asociación, todo lo relacionado con las horas de trabajo y el pago de esas horas de trabajo, que siguen siendo desafíos que por más que se han hecho esfuerzos tanto desde las empresas como desde la política pública, pues todavía se identifican a través de estas auditorías que hacemos. Entonces, en este contexto, vemos que también hay sectores que tienen un perfil de riesgo mucho más alto. Sectores como la agricultura y la minería son los sectores de mayor exposición, por ejemplo, a fenómenos como trabajo infantil y trabajo forzoso en nuestra región. Y son precisamente los productos agrícolas y los productos de minería, mineros, que son los principales commodities que nuestra región está exportando. Afortunadamente, cada vez más agregamos valor a nuestros commodities y tenemos otro tipo de productos que se están exportando, pero pues seguimos siendo una región primordialmente exportadora de commodities agrícolas y mineros. Esto pues pone a nuestra región y a muchas de nuestras industrias que generan además una gran cantidad de empleos y de ingresos en nuestros países, pues nos ponen como en el ojo del huracán y incrementan la necesidad de nuestros compradores para evaluar de manera mucho más profunda y exhaustiva las prácticas de producción que tenemos en nuestra región. Porque finalmente pues estamos percibidos así como con unos altos niveles de riesgo social y
ambiental que en últimas exponen también a riesgos a esos compradores en las regiones que tienen estas regulaciones y que por lo tanto están obligados a ejercer una debida diligencia de sus cadenas de abastecimiento. Teniendo en cuenta este panorama y seguramente pensando y pensando también en las preguntas que ustedes traen para este webinar, queremos pasar como a la primera pregunta, a la primera encuesta que queremos hacer con ustedes. Queremos que ustedes nos ayuden a saber un poquito más sobre cuál es la prioridad de su organización en materia de debida diligencia. En este momento, ustedes deben estar viendo en su GoToWebinar la pregunta para que por favor la contesten. Y vamos a ver también los resultados, cómo van llegando a la pregunta. Vamos a darle unos segundos adicionales para que para que respondamos a la pregunta. ¿Cuál es la prioridad de su organización en materia de debida diligencia? Entonces, yo estoy viendo aquí ya las respuestas. Tenemos 36% de personas que están respondiendo que su prioridad, un segundo que perdí aquí en mi panel las respuestas a la encuesta. Catalina o Guilherme, ustedes están viendo las respuestas porque yo lo perdí en mi panel, disculpen. Tranquila, acá las estoy viendo. El 36% de las personas dicen que su principal prioridad es identificar, gestionar, prevenir y divulgar los riesgos. El 32% de las personas aquí presentes considera que es gestionar los riesgos en la cadena de suministro, y la tercera prioridad es comprender las expectativas de las regulaciones y el mercado. Entonces, súper, muchísimas gracias. Yo creo que con lo que vamos a conversar en adelante van a poder tener más ideas de cómo también enfrentar esa prioridad que tienen en relación con la identificación y la gestión de esos riesgos para poder dar cumplimiento a estas regulaciones. Entonces, vamos ahora a darle paso a la siguiente sección de contenidos. Guilherme nos va a contar un poco más efectivamente cuáles son esas principales expectativas que trae la directiva de debida diligencia y los requerimientos de la misma para las empresas que están sujetas a su cumplimiento. Guilherme, por favor, adelante. Muchas gracias, Marcela. Se les agradezco por la invitación. Entonces, antes de nada, es una directiva que habla sobre la debida diligencia y esta vez viene de la Unión Europea y hay todo un contexto político de involucrar diferentes estados para tener un estándar en los requerimientos de debida diligencia. Un aspecto que es clave para esta directiva en especial es que es aplicable para empresas grandes. Entonces, hay una estimación de aplicación para aproximadamente 6.000 empresas europeas y 900 empresas no europeas, pero es importante decir que se aplican para empresas medianas y pequeñas cuando essas empresas são parte de la cadena de abastecimiento de las empresas mayores. Entonces, para ustedes que están nos escuchando hoy, es importante también tener en cuenta que si la aplicabilidad, en este caso indirecta, se les va a afectar en el futuro. Y la directiva viene con un plan de entradas en vigencias que está escalonado en 3 años a depender del tamaño de las empresas europeas y no europeas y cantidad de empleados de cada una
y termina en 2029. Y la próxima idea positiva, yo voy a contextar la pregunta de Antonio, que era sobre el proceso de la debida diligencia. Entonces, para esta directiva que sigue todos los principios norteadores de las Naciones Unidas, es importante seguir un flujo, que es la roda, y ese flujo es la debida diligencia. El primer paso es integrar las políticas y el sistema de gestión de riesgos, eso es importante. Evaluar e medir esses riesgos de acordo com uma matriz específica e aí, nos princípios, prevenir, mitigar e remediar em caso que haja alguma violação. Um aspecto especial da diretiva é estabelecer um plano climático, é algo que vem de encontro a la directiva de reporte, que Catalina va a hablar con ustedes un poco, pero en esa directiva hay la necesidad de hacer la elaboración de un plan climático y después hay que implementar un mecanismo de reclamación. Como un buen ejemplo que tenemos aquí en Brasil, que se llama Nossa Voz, los mecanismos de reclamación son los principales instrumentos cuando se habla en remediación en el sector privado. Al final, hay que evaluar el sistema y verificar la eficacia de las acciones y después comunicar públicamente, en ese caso, también en línea con la regulamentación de reportes. Y si hay alguna violación de la directiva, hay la previsión también de aplicación de multa. Catalina, creo que... Ok, si vamos entonces a la siguiente pregunta, o a la siguiente diapositiva, aquí lo que queremos mostrar es la relación que tiene la directiva de debida diligencia y la directiva de reporte. Aquí la buena noticia es que ambas se relacionan muchísimo, tanto la directiva de reporte de sostenibilidad, perdón, ambas normativas se relacionan porque vienen de un mismo pacto, que es el Pacto Verde Europeo, el cual es todo un paquete de políticas y de regulaciones que buscan fomentar una economía sostenible y justa en la Unión Europea. Por lo tanto, estas dos regulaciones están muy alineadas y se complementan mutuamente. Ya Guilherme nos dijo pues, que la directiva de debida diligencia exige que las empresas identifiquen y gestionen sus impactos negativos sobre el medio ambiente y los derechos humanos, mientras que la directiva de reporte presta su atención en los riesgos y en los impactos materiales. Y también exige que se informe sobre las medidas adoptadas para abordar esos riesgos e impactos materiales. Por lo tanto, no se espera que las empresas hagan dos reportes, sino que hagan un solo reporte en donde puedan informar cuáles son sus riesgos e impactos materiales, es decir, la doble materialidad, que seguramente muchos de ustedes ya la han hecho, pero también en este mismo reporte deben describir cómo hacen la debida diligencia. Por lo tanto, en el mismo reporte en donde usted describe sus riesgos e impactos materiales y sus impactos adversos sobre los derechos humanos y el medio ambiente y la forma de gestionarlo, de esa manera usted está cumpliendo con ambas regulaciones. Esta normativa, la de reporte, ya entró en vigor, por lo tanto es posible que sus clientes internacionales ubicados en la Unión Europea empiecen a exigirles a ustedes también información relacionada con cómo ustedes hacen las cosas para que ellos puedan incluirla dentro de sus reportes de sostenibilidad. Aquí yo quisiera destacar que, como lo dijo Marcela al principio, el foco está en la cadena de valor. Y ambas regulaciones se fundamentan en estándares internacionales, como los estándares de reporte de sostenibilidad europeos, pero también los principios rectores de las Naciones Unidas y las guías de la OCDE para una conducta empresarial responsable. Es decir, que si su empresa ya está alineada con alguno de estos estándares, pues ninguna de estas regulaciones va a ser un dolor de cabeza para sus organizaciones porque ya tienen un avance significativo. Gracias, Catalina y Guilherme. También es muy importante enfatizar aquí que, como decía Guilherme, si bien es cierto, no hay una obligatoriedad directa
de nuestras empresas probablemente para implementar la directiva, sí nuestras empresas se van a ver expuestas a unas preguntas cada vez más profundas por parte de los compradores sobre cómo estamos desarrollando nosotros en nuestros países, nuestras empresas, el ejercicio de debida diligencia, y esto implica que las empresas también van a hacer preguntas alrededor de indicadores específicos, alrededor de trazabilidad, alrededor del mapeo completo y profundo de esa cadena de abastecimiento de la cual pues hacen parte las empresas en nuestra región, y que por lo tanto se va a volver cada vez más necesario poder responder a estos requisitos, tanto de ejecución de la debida diligencia o implementación de la debida diligencia, como de información transparente que se pueda entregar a los clientes y compradores para que ellos mismos puedan preparar esos reportes que también son obligatorios para ellos. Vamos a tener en este momento una segunda encuesta para que por favor todos nos ayuden con sus respuestas. La pregunta es, ¿cuáles son sus principales retos para responder a las expectativas de la directiva de debida diligencia en sostenibilidad? Ya que Guilherme pues, nos presentó un poco ese ciclo que se debe seguir en la implementación de la debida diligencia, el proceso de implementación de la debida diligencia. Cuéntenos cómo ven que son sus principales retos para responder a esas expectativas de esa regulación. Vamos a darles unos segundos. Estoy viendo aquí, ya esta vez sí las pude ver. 55% está 50 abajo ya. Compromiso interno y presupuesto. Ahora está tomando la delantera un reto que vemos todos los días con clientes nuestros, y es la cooperación y compromiso de los proveedores, efectivamente. Vamos a darle un último segundo a que todos puedan terminar de responder la encuesta. Tenemos ya 70% de los participantes que votaron. Yo creo que podemos ya cerrarla, Catalina, y ver cómo nos quedan los resultados. Entonces, lo que vemos es que 52% de los participantes están viendo que el mayor reto que tienen es la cooperación y el compromiso de los proveedores, efectivamente. Seguramente muchos de los proveedores en las cadenas de abastecimiento de los participantes, de las empresas que están aquí, pues son pequeñas y medianas empresas, incluso microempresas, y ahí hay un reto bien importante. Luego, los datos y la evidencia para evaluar los riesgos es un reto enorme en nuestra región, sobre todo porque muchas empresas no tienen trazabilidad de esas cadenas necesariamente. Entonces, encontrar la información y los datos en un contexto además altamente informal también puede ser un reto. Luego vemos compromiso interno y presupuesto. Esperamos que luego de que ustedes vean esas implicaciones hoy en este webinar, puedan avanzar también en obtener ese aval interno y la asignación de recursos necesarios para implementarlo. Y en los últimos lugares, obtener la visibilidad de la cadena de suministro y lograr un mayor compromiso de los proveedores. Muchas gracias por participar en la encuesta. Ahora vamos entonces a pasar a la siguiente sección, básicamente para ver cuáles son esas implicaciones específicas para las empresas de la región. Queremos empezar por decir aquí, o para tener como algunos números en contexto, y es que los sectores exportadores de Latinoamérica que van a ser mayormente afectados por estas regulaciones de debida diligencia y por la presión que van a ejercer los compradores, como lo hemos venido hablando, pues son sectores que son muy relevantes para la región, para la generación de empleo y para la generación de recursos. Tenemos sectores relacionados con minería, petróleo y gas, que son los productos que fundamentalmente exportamos en la región a Europa. Tenemos también todos los productos relacionados con el agro,
que están todos en la sección amarilla. Y empezamos a ver otros productos que se van a ver impactados, sobre todo también porque hay industrias que se están desarrollando en la región, por ejemplo, todo el sector de automóviles que se está desarrollando en la región, particularmente en México, pues vemos también una participación importante. Cuando hablamos ya de exportación a Estados Unidos, y recuerden que estamos hoy enfocados en la regulación europea, pero hay otras regulaciones que tendríamos que tener presentes, pues estamos pensando en Estados Unidos, también vemos una participación importante de todo lo que es el sector automotriz, todo lo que es el sector agrícola, pero sobre todo también todo lo relacionado con electrónicos, fundamentalmente por la participación de México en las exportaciones hacia Estados Unidos en todo lo que tiene que ver con electrónicos. Entonces, teniendo claridad sobre la participación de sectores que son además percibidos como de alto riesgo para Europa en el abastecimiento de productos, y considerando también que la implementación de estas normas lo que va a empezar a hacer es priorizar los sectores de alto riesgo para verificar el cumplimiento, pensando también en la capacidad que tienen las autoridades nacionales y de la Unión Europea para verificar la implementación y el cumplimiento de las normas, pues los primeros sectores y las primeras industrias y las primeras cadenas que van a ser verificadas en su implementación son tanto las cadenas que tienen productos de alto riesgo como cadenas que tienen abastecimiento en países de alto riesgo. Eso significa que al final pues va a ser América Latina una de esas regiones y commodities priorizados en la evaluación que van a hacer las autoridades sobre la implementación de las normas. Catalina, háblanos un poquito más aquí de cómo estamos nosotros anticipando que estas regulaciones van a impactar a nuestra región. Ok, Marcela, gracias. Sí, efectivamente, a pesar de que hemos dicho que las regulaciones no impactan directamente a las empresas exportadoras de la región, sí lo harán de manera indirecta porque ustedes o la gran mayoría de las empresas aquí presentes hacen parte de las cadenas de suministro de empresas europeas a quienes sí aplica directamente la normativa. Además, como lo hemos mencionado, pues los exportadores de la región estarán bajo un mayor escrutinio, pues se presentará mayor atención a esas cadenas de suministro que tienen origen en estos mercados de alto riesgo, es decir, la gran mayoría de los países latinoamericanos. Entonces, el impacto o las implicaciones de esta normativa sobre las empresas exportadoras de la región ya se están viendo de distintas maneras. Varias empresas se han acercado a nosotros para comprender estos requerimientos que están exigiendo sus clientes internacionales. Hemos visto que los clientes internacionales están solicitando mayor información sobre cómo, dónde y quién produce las cosas para ellos hacer su propia debida diligencia en la cadena de suministro. Incluso algunos clientes internacionales también están requiriendo que las empresas, ustedes que hacen parte de su cadena, también diseñen y adopten sus propios mecanismos de debida diligencia. También hemos visto que los principales requerimientos de los clientes internacionales varían también de acuerdo al tipo de información que ellos tienen sobre sus proveedores y la cadena de suministro. Pero los más comunes que hemos visto nosotros, por ejemplo, son exigencias de declaraciones anuales publicadas en la página web sobre cómo las empresas hacen sus actividades y los riesgos e impactos derivados de sus operaciones. También hemos visto, y esto es quizás una tendencia cada vez creciente, un mayor, digamos, exigencias de garantías contractuales de cumplimiento. Por ejemplo, pólizas, seguros, cláusulas de penalización por el no cumplimiento. También vemos empresas que se aseguran haciendo más auditorías a sus proveedores e investigaciones especializadas para verificar el cumplimiento. Otra gran tendencia que hemos visto es exigencias de mecanismos de reclamación. Sin duda, los mecanismos de reclamación son un instrumento para ver sus clientes internacionales qué tipo de quejas o reclamos asociados a derechos humanos o medio ambiente se está recibiendo su proveedor. También hemos visto una tendencia asociada a la trazabilidad y a la digitalización.
En muchos casos hemos visto, seguramente conocen el blockchain, esto es muy habitual en empresas de café, de cacao, también la georreferenciación de datos en un sistema de información único, por darles un ejemplo. Entonces, toda la trazabilidad y todo el mapeo de la cadena de valor cada vez está en mayor nivel de digitalización. ¿Eso qué supone para empresas de la región? Recoger mejores datos con un estándar definido con su cliente internacional y tener una mejor estructura de recolección de información sobre sus riesgos e impactos, incluso también sobre su cadena de suministro. Todo esto significa que las empresas deben transformarse, deben alinearse para no perder una ventaja competitiva frente a las empresas que sí están avanzando al respecto. A la fecha no hemos visto una tendencia hacia la terminación de los contratos, pero se prevé que si la empresa no se alinea con estas expectativas, sus clientes internacionales van a estar más presionadas para terminar sus relaciones comerciales con aquellas empresas que no demuestren garantías de cumplimiento. Ahora bien, muchas empresas también nos preguntan si los esquemas de certificación activos cumplen con la regulación. Y esto es importante seguramente para ustedes que tienen algunas regulaciones asociadas a productos específicos. Queremos decirles que con base en nuestro conocimiento de la normativa, nuestra respuesta es que no. Efectivamente, tener un esquema de certificación no reemplaza la regulación o no es una forma de cumplir con Creo que perdimos a Catalina por un momento. Catalina nos estaba hablando del hecho de que tener certificaciones puede ayudar a cumplir con las regulaciones porque sobre todo nos ayuda, no la certificación en sí misma, sino el proceso de verificación de que se cumple con el estándar, la auditoría de verificación de que se cumple con el estándar, nos ayuda a identificar riesgos, a evidenciar cumplimiento de estándares sociales y ambientales por parte de nuestra cadena de abastecimiento, pero no necesariamente reemplaza o digamos que automáticamente nos permite decir que ya por tener las certificaciones cumplimos o tenemos implementado un marco de debida diligencia que cumpla con estas regulaciones de la Unión Europea. Entonces, para resumir el mensaje ahí es, está muy bien tener las certificaciones, no significa que las certificaciones no ayuden, pero las certificaciones no reemplazan la implementación de un marco robusto de debida diligencia en los términos en los que Guilherme nos mostraba con el ciclo o proceso completo de debida diligencia. Las certificaciones son una partecita pequeña de ese proceso. Están llegando bastantes preguntas, entonces vamos a tratar de acelerar para poder responder a las preguntas al final. Por favor, no dejen de enviar sus preguntas a través del chat. ¿Cómo podemos las empresas prepararnos para afrontar estas crecientes expectativas en relación con debida diligencia en las cadenas de abastecimiento y enfrentar estos requisitos cada vez mayores que vamos a tener por parte de nuestros compradores? Porque seguramente, y pues las preguntas que están llegando al chat de preguntas, a la sección de preguntas, pues tienen mucho que ver con esto, con preocupaciones que se están generando en las empresas en relación con qué sucede cuando hay una situación de vulneración de los derechos humanos o derechos ambientales en la cadena. ¿Cómo vamos o quién va a verificar que esa debida diligencia se está realmente implementando en las cadenas que son además cadenas globales? Entonces vamos a darle espacio a Guilherme para que nos explique un poquito cómo se están implementando estos procesos por parte de las diferentes empresas en la región. Gracias, Marcela. En el caso de Brasil, es interesante decir, ¿no?, que es todavía un tema nuevo,
para las empresas. Y cuando nos acordemos de la roda y del ciclo de los procesos, yo diría que la mayor parte de las empresas está en el primer cuarto superior de la roda. Pouquíssimas empresas han avançado para estruturar um sistema de debida diligência completo hasta el momento. Entonces, muchas empresas, especialmente las más grandes, aunque tengan involucrado el tema de derechos humanos en sus estrategias de sostenibilidad corporativa y han publicado políticas de trabajo forzoso, de trabajo infantil o mismo de derechos humanos, todavía tienen que avanzar en las evaluaciones de impacto de derechos humanos, evaluación de riesgos, mapeo de la cadena de valor y por ahí va la cosa. Pero el primer paso antes de empezar es que hay que realizar el diagnóstico para saber dónde está la empresa en el presente momento. Y ese trabajo es un trabajo importante para identificar las principales brechas en relación a las legislaciones, en ese caso de la directiva de la Unión Europea, y a partir de ahí elaborar un plan de acción dentro de una línea de tiempo para cumplir a los requerimientos de las directivas, teniendo en cuenta los recursos internos, el entrenamiento y la capacitación del equipo y también la relación de la empresa con su cadena de abastecimiento. Es muy importante considerar esos requisitos, no solamente de nuevo de la directiva europea de debida diligencia, sino preguntarse qué otras legislaciones también podrían potencialmente ser aplicables o que nos van a empezar a requerir nuestros compradores para también poder hacer un proceso que permita generar sinergias entre las diferentes acciones, ¿no? Particularmente estamos viendo el tema de deforestación como una directiva o una regulación que requiere que haya sinergia con estos temas ya de debida diligencia en sostenibilidad más amplios. Vamos a Guilherme que nos explique un poquito también cómo estamos viendo que las empresas están enfrentando estos retos y cómo hemos venido viendo que es el proceso o el ciclo para hacerlo de una manera más eficiente y efectiva que permita también al tiempo responder a diferentes regulaciones que puedan estar siendo implementadas o necesarias para la implementación en las organizaciones y cuáles son esos diferentes como acciones o componentes de lo que sería un marco de debida diligencia social ambiental en la cadena de suministro que responda a esos requerimientos. La mayoría de los proyectos que estamos trabajando en el momento son proyectos que dicen respecto a la evaluación de impactos adversos en derechos humanos y el medio ambiente, principalmente en relación a identificación de los principales riesgos o riesgos salientes de las cadenas de valor. Estos proyectos son tal vez la puerta de entrada a los otros pasos de la debida diligencia que siguen adelante, ¿no? Y también yo diría que los proyectos de mecanismo de reclamación, que es algo que muchas veces se hace, pero no se hace de la manera que se debería hacer con respecto a los principios de las regulamentaciones, como tú mencionaste. Por suerte, las regulamentaciones en relación a los requisitos casi siempre son los mismos en el flujo, ¿no? Y el trabajo es principalmente eso de hacer la prevención de esos riesgos salientes para nuestros clientes aquí en Latinoamérica. Gracias, Guilherme. Sí, es muy importante también considerar que en esos primeros pasos que ustedes vayan a implementar para responder a estas regulaciones, la identificación de todas las potenciales acciones que ya de alguna manera les están permitiendo a ustedes hacer debida diligencia de la cadena de abastecimiento y organizar esas diferentes acciones bajo un marco consistente y digamos, común
en donde también puedan tener los espacios de discusión y de conversación y de diálogo con los compradores que potencialmente les van a estar haciendo estos requerimientos cada vez más. De manera que ustedes estén asegurándose de que todas las inversiones que van a hacer en el mapeo de la cadena, en la implementación de nuevas acciones de gestión, de identificación y de gestión y de remediación de potenciales impactos, pues sí esté alineado con las expectativas de los compradores. Como Guilherme nos contaba al inicio, pues hay unos periodos que todavía lucen, digamos, suficientes para prepararse para ese cumplimiento, y probablemente ustedes van a ver que en los próximos 6 meses a un año, pues van a llegar cada vez más preguntas de esos compradores para entender ustedes cómo están implementando esa debida diligencia. ¿Cuáles son los principios que ustedes tienen que tener en cuenta para implementar esta debida diligencia en la cadena de suministro? Que nosotros en últimas, lo que estamos viendo con los clientes con los que estamos trabajando es que lo que tenemos que lograr es que nuestros programas de abastecimiento sean programas de abastecimiento responsable que integren la perspectiva de la debida diligencia en el proceso normal y regular de abastecimiento, desde la identificación del proveedor, la identificación de la demanda, la identificación de los potenciales proveedores y luego esa evaluación del proveedor, el establecimiento de la relación contractual con el proveedor, el monitoreo de la relación contractual y de la ejecución de esa relación con el proveedor, y la evaluación final y eventual salida de esa relación en caso de que con el proveedor no estén dándose las condiciones necesarias para asegurar una debida diligencia de esa cadena. Entonces, lo que tenemos que tener presente es, y que es parte de los retos que ustedes nos estaban compartiendo hace un momento en la encuesta, hoy en día requerimos tener 100% de visibilidad de nuestras cadenas. En algunas cadenas eso puede ser algo más sencillo que en otras, porque hay cadenas que son relativamente más cortas, pero en otras cadenas dependemos, por ejemplo, de intermediarios, de actores que consolidan, de distribuidores, de actores que hacen algún tipo de valor agregado para la materia prima. Y esa capilaridad o altísima capilaridad de las cadenas puede ser un reto enorme, y ahí ese reto es uno de los principales que también están viendo esos compradores en estas geografías sujetas a estas regulaciones. Entonces, el mapeo del 100% de la cadena y la priorización, que es otro de los principios que ustedes están viendo allí en el slide, la priorización de los segmentos de la cadena que pueden estar o generar una mayor exposición a los riesgos, tanto en derechos humanos como ambientales, es clave también, porque tenemos que ser capaces de priorizar el uso y la implementación de recursos, tanto financieros como humanos, adicionales. En estos procesos de debida diligencia también hay un principio importante que se relaciona con una inmersión más profunda en ciertos segmentos de esa cadena. Vemos cada vez más que las compañías están haciendo, por ejemplo, investigaciones especializadas alrededor de trabajo forzoso en uno o en un grupo de proveedores específicos, en un clúster específico de abastecimiento, para entender cada vez mejor cómo se están dando las condiciones, por ejemplo, de trabajo en esos segmentos de la cadena, que no necesariamente son identificados a través de evaluaciones como cuestionarios de autoevaluación o incluso auditorías remotas o evaluaciones remotas que se hacen, o auditorías generales de cumplimiento social. También estamos viendo cada vez más, porque hay que ir más allá de la auditoría, estamos viendo que un principio importante es entender y revisar los sistemas de gestión de los proveedores para entender el nivel de madurez de nuestros proveedores, así como sus compradores o clientes probablemente les están empezando a evaluar. Más allá de una auditoría, quieren entender cuál es el nivel de madurez de sus sistemas de gestión, pues ustedes también tienen que llevar eso hacia su cadena para identificar cuáles son las oportunidades de cerrar brechas y de fortalecer esos sistemas de gestión. Conectado con eso también, cómo ayudamos a mejorar la toma de decisiones a nivel de los proveedores, de manera que fortalezcan los sistemas de gestión en línea con esas regulaciones y con esos requerimientos que el mercado tiene hoy en día.
También es muy importante, y eso se relaciona con uno de los retos que vimos en la encuesta en relación con lograr el compromiso interno. Es muy importante que ustedes avancen hacia un entendimiento de cuál es el costo de no actuar, de no llevar a cabo la debida diligencia, porque ahí está el caso del negocio. Cuáles pueden ser los potenciales mercados que podemos perder, cuál es el costo de que falle algo en el proceso de implementación de debida diligencia y se identifique una vulneración de los derechos humanos o derechos ambientales en nuestra cadena. Es una de las preguntas que vamos a responder ahorita un poquito más adelante. Es muy importante también revisar internamente en la organización cuáles son las habilidades necesarias para esto. Asignar responsabilidades, asignar recursos internos para esos equipos, crear capacidades para los equipos internos de su organización es muy importante y recurrir en últimas al apoyo tanto de los compradores como de otros pares, porque muchos de ustedes pues al final comparten cadenas de abastecimiento con otras compañías pares. Es muy importante generar un sentido de colaboración también a nivel de industria para enfrentar estos retos. Por último, vemos que un principio importante también es la sensibilización de los inversionistas en las compañías. Los inversionistas cada vez más están preocupados por el impacto potencial que puedan tener estos temas de debida diligencia en el valor de las compañías y en la habilidad de las empresas para alcanzar sus objetivos económicos o financieros, y por lo tanto es muy importante también mantenerlos informados sobre los avances que las empresas están haciendo para implementar estos marcos de debida diligencia. Gui, un poquito como para terminar aquí, ayúdanos con conclusiones antes de ir a las preguntas del público. Claro, creo que las tres principales conclusiones que se puede sacar de esta presentación es que sí hay que hacer las adaptaciones necesarias para la implementación de la debida diligencia según la nueva directiva para no se quedar fuera del mercado. Entonces, es una oportunidad de ustedes para llegar antes y ahí garantizar el mercado y garantizar la competitividad, especialmente para exportaciones en cadenas globales. Segundo, es una herramienta de integración de sostenibilidad en las empresas, que trae mucho más fuerza para a implementação da própria estratégia de sustentabilidade corporativa, que em todos os casos incorpora temas relacionados a los derechos humanos. E a devida diligência vem a trazer mais esforços ao equipo e também a la integração para que o tema tenha mais resultados positivos ao final. E em terceiro ponto é como capacitar ou criar a capacidade interna e externa também, então interna para os equipos, especificamente diretamente relacionados ou não, pero também a capacidade dentro da própria cadeia de valor para os provedores e os provedores de los provedores. Então, com essa visão de cadeia, há que criar programas de treinamentos e capacitação que sirvam para trazer as informações de maneira mais direta e efetiva para todas as pessoas da cadeia. Creo que es eso. Gracias, Gui. Gracias, Gui. Vamos a pasar a las preguntas del público. Tenemos ya varias preguntas que han llegado, algunas que contestamos directamente en el chat, pero que vale la pena que mencionemos aquí en todo caso. En relación con la entrada en vigencia de estas directivas, entonces la directiva de reporte en sostenibilidad ya entró en vigencia. Está entrando en vigencia también en etapas, pero las primeras empresas sujetas al cumplimiento de la norma ya tienen que empezar a presentar sus reportes de sostenibilidad en cumplimiento de la norma o de la directiva en 2025, o sea, para el periodo de 2024 ya tienen que presentar su desempeño en cumplimiento de las normas. Entonces vemos muchas empresas que ya están, digamos, en las últimas etapas de desarrollar ese reporte en cumplimiento de la directiva de reporte.
de sostenibilidad, y la directiva de debida diligencia tiene una entrada en vigencia que está dividida también en etapas o en periodos. El primer corte 2027, el segundo corte 2028 y el tercer corte 2029, dependiendo del tamaño de las empresas, pues van teniendo estos cortes. Hay una pregunta en relación con ¿qué sucede en caso de que las empresas, pese a haber hecho el ejercicio de debida diligencia en la cadena de suministro, se compruebe que alguno de los proveedores incurrió en vulneraciones a los derechos humanos y qué sanciones se aplican? Entonces, esta pregunta es muy importante porque si una empresa implementa su debida diligencia en su ejercicio de identificación, evaluación, de los impactos tanto sociales como ambientales en su cadena de suministro e identifica que se está generando una vulneración, automáticamente debería estar trabajando en su remediación. No significa que yo identifico esos impactos y me doy cuenta que hay un impacto o que hay un alto riesgo de que suceda, que se materialice y se convierta en un impacto, y entonces ya simplemente digo, ya evalué, aquí está mi evaluación, yo tengo que, porque ya sé que está sucediendo, tengo que entrar a gestionar y a asegurar la remediación de ese impacto. ¿Qué sucede si terceros, las autoridades, los grupos de interés identifican que hay una vulneración y que yo no hice ninguna acción de remediación? Pues hay diferentes consecuencias. Desde el punto de vista de las autoridades europeas, pues hay sanciones financieras a la empresa sujeta al cumplimiento de la regulación. Probablemente esa empresa, si recibe una sanción, pues la empresa va en cascada llevar esa sanción al proveedor en donde se generó la vulneración de los derechos humanos específicamente. Pero ese sería como el último ejercicio o la última consecuencia que debería suceder. Precisamente la debida diligencia lo que nos debería permitir es anticipar la existencia de esos impactos o anticipar los riesgos de manera que podamos actuar de manera preventiva. La remediación debería ser ya como simplemente en muy pocos casos, porque el ejercicio de debida diligencia nos permite anticipar esas potenciales situaciones. Pero definitivamente sí hay sanciones para cuando se demuestra que ha habido una vulneración de derechos humanos, y además de las sanciones está también la obligación de que la empresa sujeta a la regulación asegure la remediación, cualquiera que sea la acción de remediación necesaria. Las remediaciones pueden ser diversas dependiendo del tipo de vulneración, pero la empresa sujeta al cumplimiento de la regulación tendrá que asegurarse de que se remedien esas potenciales regulaciones. Hay otra pregunta, esas potenciales vulneraciones, perdón. Hay otra pregunta sobre quién valida la debida diligencia. Lo que estamos viendo también, dada la implementación de las regulaciones de deforestación, de cadenas libres de deforestación, es que se van a seleccionar países y commodities de mayor riesgo, y las autoridades nacionales en cada uno de los países van a hacer la revisión del cumplimiento de los requisitos. No van a poder hacer probablemente la evaluación del cumplimiento de los requisitos al 100% de las empresas sujetas a la regulación, pero se van a priorizar un porcentaje de las empresas que tienen abastecimiento en regiones y en commodities de alto riesgo. Muchas de esas van a coincidir con los commodities de sujetos o dentro del ámbito de la directiva de deforestación, pero también se va a ampliar a otras regiones, países en Asia, por ejemplo, países en América Latina, en algunos países de África, y en los commodities de mayor riesgo que, como vimos en nuestro mapa de riesgos, pues son los commodities agrícolas y los commodities, digamos, de minería. Podemos enviarles junto con esta presentación el documento final de la directiva de debida diligencia. Bueno, ahí ya lo pusieron en el chat para quien lo pidió. Se los podemos enviar en el correo, y también hay un documento muy interesante, muy completo sobre preguntas y respuestas
que ya está público también por parte de la comisión. Hay una pregunta relacionada con cómo la Unión Europea puede validar si un productor es legal, qué soportes serían validados por ellos, una declaración juramentada por un productor es válida. Ahí yo creo que el rol, la Unión Europea no va a entrar a mirar uno a uno la documentación de los proveedores, a menos que eventualmente ordene una investigación específica a un proveedor o a un grupo de proveedores que se ha visto inmiscuido en alguna vulneración de derechos humanos. Quien debe hacer el ejercicio y demostrarle a la Unión, y lo que le debe demostrar a la Unión Europea es la empresa sujeta a la regulación. Entonces, en este caso, el comprador de ustedes, que debe de poderle demostrar a la Unión Europea que tiene un mecanismo en el que evalúa justamente la legalidad de los proveedores en su cadena. Las declaraciones juramentadas, pues mi opinión es que no van a ser aceptadas en la medida en que la evidencia que es necesaria es la evidencia oficial de cumplimiento legal. Ejemplo, todos los permisos que se necesiten para operar en la industria o en el sector que se requieren, todo lo que es necesario para poder demostrar la propiedad de las tierras en donde se produce, similar a lo que se hace en la regulación de deforestación. Todo lo que tiene que ver con la legalidad en la relación laboral con los trabajadores, contratos de trabajo, aportes a los diferentes sistemas de seguridad social, soportes de que hay el pago adecuado y, digamos, en cumplimiento de todas las normas legales, el pago de salarios y de horas extras. Todos estos requisitos deben hacer parte del mecanismo que implemente la organización para poderle dar cuentas a la Unión Europea de que sí efectivamente está haciendo una verificación de la legalidad. Más que la Unión Europea pidiéndole un documento específico sobre, no sé, 20.000 proveedores que puede tener una gran organización de las que están sujetas al cumplimiento de esta norma. Nos quedan 3 minutos, entonces le voy a dar espacio a una pregunta en relación, Cata, tal vez nos puedes ayudar con esta pregunta, en relación sobre qué pueden hacer las pequeñas empresas que tal vez vean muy limitados sus recursos para el cumplimiento de estos diferentes requisitos, las implicaciones y cómo lo pueden manejar esas pequeñas empresas. Bueno, efectivamente creo que ese es el gran dilema que tenemos que resolver acá en la región. Aquí en la región la gran mayoría de empresas son pequeñas y medianas empresas que hemos visto y que creo que consideramos es una buena aproximación para cumplir con estos requisitos. Lo primero, pues es sin duda acercarse al sector. Por ejemplo, en el sector de agricultura, aquí funciona mucho el gremio, trabajar por gremio, incluso hacer un análisis de riesgo a nivel sectorial ayuda bastante. También hemos visto que se están desarrollando conversaciones puntuales respecto a productos específicos de sí o no incluirle una prima adicional a la venta de los productos específicos a Europa. Pero esas son conversaciones que solo se pueden llevar a cabo a nivel de sector. Nosotros también hemos recomendado a empresas pequeñas que empiecen por identificar esas brechas como el primer paso de la debida diligencia para que en función de esas brechas busquen apoyo a sus empresas ancla en función de cerrar esas brechas o también puedan buscar recursos de cooperación internacional, trabajar a sectores, a nivel de sector para poder fortalecer empresas de ese sector que exportan a Europa. Entonces, conclusión, recomendación, empiecen por identificar qué tienen a la luz de lo que se les requiere, qué brechas existen y cuál sería ese paso para poder cerrar esas brechas, para empezar a buscar quiénes de los actores del sector o de su empresa ancla pueden apoyarles a cerrar esas brechas. Gracias, Cata. Guilherme, una pregunta para ti que nos envían
también es sobre si se debe priorizar un grupo de proveedores o si se debe realizar la debida diligencia a todos los proveedores. No, es una buena pregunta. Sí, se debe priorizar, pero basado en la evaluación de los riesgos. Entonces, después de hacer el análisis de los riesgos principales, hay que identificar cuáles los proveedores que están clasificados como un riesgo más alto. Y para esos proveedores, sí, direccionar acciones más amplas que a los demás. Pero sí, la debida diligencia sirve para toda la cadena, para todos los proveedores. Gracias, Guy. Sí, yo creo que ahí es muy importante porque pues ahí seguramente en el público personas que trabajan en empresas muy grandes con diferentes líneas de producto o categorías de producto, es muy importante que tengan presente que de ese gran universo que existe en su cadena de abastecimiento, hay que hacer pueden empezar por un análisis de riesgos, digamos, mucho más general a nivel de categoría y a nivel de geografía, y luego de esa priorización de geografías y de categorías de producto, también dependiendo del tipo de información disponible que tengan de esas diferentes categorías y geografías y el conocimiento que tiene la organización y sobre todo los equipos de abastecimiento, que puedan priorizar esas categorías y geografías para hacer ya más evaluaciones mucho más profundas y completas o exhaustivas en esas categorías de mayor riesgo. Lo que vemos en algunos clientes también es que priorizan las categorías que también tienen una mayor participación en el total de compras de la organización, ¿no? Y así lo están haciendo muchos de los compradores grandes o clientes que ustedes tienen en Europa y en Estados Unidos, priorizando por volumen de compra, pero también ahí tienen que ser muy cuidadosos porque el seleccionar solamente las categorías de producto con mayor volumen de compra puede dejarles puntos ciegos y cuando, como dicen el dicho, cuando la liebre salta con un proveedor, así sea pequeño, al que ustedes no le compran mucho, o un grupo de proveedores al que no le compran mucho, pero hay un incidente relacionado con vulneración de derechos humanos, eso puede hacer un daño enorme, no solamente a la reputación de la organización, sino a su habilidad para mantener los mercados abiertos. Entonces, también hay que tener un adecuado balance entre los riesgos en derechos humanos y ambientales y el volumen y la participación en las compras de los proveedores para esa priorización. Bueno, llegamos al final, estamos 3 minutos pasados del tiempo que teníamos para el día de hoy. Nosotros estamos muy disponibles para recibir sus preguntas, cualquier duda que haya quedado adicional, cualquier conversación que quieran tener para resolver preguntas o entender un poco mejor cómo pueden enfrentar los retos que ustedes y sus empresas están viendo en el cumplimiento de estas normas. Aquí están los datos nuestros. Les vamos a enviar por correo la grabación y algunos documentos de soporte en nuestras redes. Consulten en nuestra página web los diferentes informes y artículos relacionados con la implementación de estas regulaciones, que pueden ser muy útiles también para entender cómo pueden abordarlas en el futuro próximo. Muchísimas gracias por su tiempo. Por su atención y bueno, esperamos poder interactuar con ustedes en el futuro. Muchas gracias.